¿Qué tal? Buenos días, gracias por su presencia. Disculpar porque hemos tenido dos convocatorias a la misma hora y nosotros pues también tenemos nuestros pequeños fallos, así es que vamos a dar comienzo a la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno ordinario, donde voy a detallarles los asuntos más importantes y el resto de los que componen el orden del día, como siempre, lo encontrarán en la reseña que el Servicio de Prensa y Publicidad nos hace cada martes. En concreto son 4 asuntos los más importantes que queremos hoy destacar. El primero de ellos, los 2 primeros, tienen que ver con el empeño que tiene este Gobierno, el de la Junta de Extremadura, que tuvo en la legislatura pasada y que mantiene en esta, de poner cuantas medidas sean necesarias para paliar la exclusión social en nuestra región. Es un objetivo fundamental del Gobierno que tiene que ver con la cohesión y el progreso social y, en definitiva, con una región donde los ciudadanos tengan las mejores y más igualitarias oportunidades. Está incluido estos objetivos que le digo en la Estrategia de Empleo de Extremadura, como no podía ser de otra manera. El programa Crisol Formación, que es lo que hoy estamos autorizando para convocar, es un programa que está integrado por 2 consejerías, la de Sanidad y Política Social y la de Educación y Empleo. Renovamos hoy un compromiso que alcanzamos en la legislatura pasada con la puesta en marcha de este programa, que tengo que decir, atendiendo a los antecedentes, que este es un programa que en la primera legislatura del presidente Fernández Vara lo denominamos Programa Barrios, que desapareció en la legislatura del GOBES y que de nuevo el Gobierno del presidente Fernández Vara recuperó en la pasada legislatura, denominado entonces Programa Crisol Formación. Después de la convocatoria del año pasado, renovamos hoy este compromiso, convocando de nuevo este programa con una dotación presupuestaria de 4 millones de euros, cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo. En Extremadura tenemos barrios que presentan una mayor dificultad y que las personas que allí viven pues tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Ellos son el objeto fundamental de este programa, que está financiado con 4 millones de euros. Estos barrios se encuentran en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena y Almendralejo. Y en cada una de estas localidades y de estos barrios en concreto, estimamos que son 45 las personas participantes del mismo. El programa se divide en 2 etapas bien diferenciadas, como ya ocurría en la convocatoria anterior, una convocatoria que se repite hoy con similares características y dotación presupuestaria. La primera tiene una duración de 6 meses, en la que el alumnado trabajador está contratado por una entidad promotora en la modalidad de contratos de formación, y en la segunda es una etapa de prácticas no laborales en empresa. La segunda tiene una duración de 3 meses y la primera tiene una duración de 6 meses. ¿Quiénes pueden acogerse a ese programa? Porque esos son los destinatarios. Al programa pueden acogerse entidades privadas sin ánimo de lucro, promotoras de proyectos y empresas colaboradoras para la etapa de prácticas no laborales. Las personas participantes contratadas en los 6 primeros meses recibirán el 75% del salario mínimo y en los 3 meses de las prácticas no laborales 120% del IPREN. Son las características fundamentales de un programa que prevé que puedan beneficiarse un total de 315 personas. La primera convocatoria de esta subvención se hizo en el año pasado y hoy renovamos nuestro compromiso para poner en marcha cuantos programas sean necesarios para atajar el riesgo de exclusión social en nuestra región y las dificultades que presentan o que tienen algunos ciudadanos en algunas zonas determinadas para poder tener una oportunidad y reinsertarse en el mercado laboral. Y en segundo orden de cosas, y atendiendo a la misma línea y bajo las mismas motivaciones y criterios que pusimos en marcha el programa Crisol en la legislatura pasada, pusimos también en marcha el programa colaborativo rural, que es como un Crisol, pero para los municipios más pequeños, en concreto para las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Renovamos hoy también ese compromiso, autorizando la convocatoria de este segundo programa colaborativo rural con una dotación de 7 millones de euros. En esta segunda convocatoria hemos incrementado 1 millón respecto del año anterior, que fueron 6 la dotación presupuestaria. Programa
operativo de Fondos Sociales Europeos el que permite cofinanciar estos tipos de programas que pone en marcha la Junta de Extremadura. La convocatoria, por tanto, se trata de dar continuidad a esos itinerarios de orientación y de reinserción de esas personas parados de larga duración que presentan una mayor dificultad para acceder al mercado laboral en los municipios inferior a 5.000 habitantes. La primera convocatoria llevada a cabo en el año 19 benefició a 702 personas y estimamos que los beneficiarios incrementarán sustancialmente en cuanto que hemos incrementado 1 millón de euros respecto de la convocatoria anterior. 2 programas de empleo que entendemos muy importantes y que vienen a responder pues, a esa falta de oportunidades de algunos ciudadanos para acceder al mercado laboral. En tercer lugar, y desde la Consejería de Igualdad y Portavocía que tengo el honor de presidir, aprobamos hoy un decreto que viene a ser el primer paso para empezar a desarrollar la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en la infancia y en la adolescencia de nuestra comunidad autónoma. Ustedes recordarán que al inicio de la pasada legislatura, una de las primeras cuestiones que abordamos entonces desde la presidencia de la Junta de Extremadura por mandato directo del presidente fue crear una mesa de diálogo con todos aquellos que debemos estar implicados en la protección de la infancia y de la adolescencia respecto del consumo de alcohol y muy especialmente respecto del inicio del consumo de alcohol, que en nuestra comunidad autónoma, según los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúan en la edad de 17 años. Conocedores de estos datos, no podíamos mirar para otro lado y por eso el presidente Fernández Vara nos mandató a distintas instituciones, no solo la Junta de Extremadura, también a las diputaciones, a los ayuntamientos, organizaciones y plataformas como el Consejo de la Juventud de Extremadura, la Federación de Madres y Padres de Alumnos, en definitiva, todos aquellos que tenemos que velar en asunción cada una de nuestras competencias y responsabilidades por la protección de la infancia y la adolescencia en la región, nos pusimos en marcha en esa mesa de trabajo, en esa comisión de trabajo que tuvo la tarea de elaborar el que fue el borrador de esta ley. Una ley que tuvo luego su aprobación por unanimidad en la Asamblea de Extremadura y que mejoró también sustancialmente su texto con las aportaciones y participación de las fuerzas políticas de los grupos parlamentarios a través de las enmiendas parciales. Una vez aprobada la norma, lo primero que tenemos que hacer es volver a legislar para poner en marcha el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura. Y hoy aprobamos el decreto de creación del Consejo de Convivencia y Ocio que viene a derogar el extinto Consejo de Convivencia y Ocio que regulaba la ley anterior. En este Consejo que hoy aprobamos se configura como un órgano colegiado, consultivo y de participación, que es el órgano que va a velar por el desarrollo y cumplimiento de todas las acciones que contiene esta ley. Fundamentalmente son acciones que buscan la prevención y la sensibilización de la población joven respecto del daño que causa a lo largo de su vida ese inicio en el consumo de alcohol tan temprano como tienen en este caso nuestros menores de edad, porque decimos chicos y chicas de 17 años, pero son menores de edad que por tanto necesitamos incidir en esa concienciación de la gente joven. Este decreto que regula el Observatorio de Convivencia y Ocio, el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura, estará presidido por la Consejería titular en materia de juventud, en este caso es quien les habla, y formarán parte de él, como ya lo formaban en el extinto Consejo de Convivencia y Ocio, pues todos estos entes que estamos implicados en preservar y proteger la infancia y la adolescencia, el Consejo de la Juventud, la FEMPE, muy importante también el papel de los ayuntamientos, el Consejo Extremeño de Consumidores, la Federación de Padres y Madres, la Secretaría Técnica de Drogodependencia de la Junta de Extremadura, distintos centros gestores que pasan por educación, por sanidad de nuestra estructura del Gobierno, pero también de otras estructuras supramunicipales de gobernanza, como pueden ser las diputaciones provinciales. Entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, como siempre. Se tendrá que reunir al menos una vez al año. En el plazo de un mes debe quedar constituido y, por tanto, en el plazo de un mes les convocaremos a esta constitución porque empezaremos a trabajar para poder desarrollar esta ley que aprobamos con mucho interés en la pasada legislatura, siendo conscientes en la Junta de Extremadura de la necesidad de articular políticas que protejan a los menores, a los adolescentes, a los jóvenes de nuestra región.
Y en cuarto y último lugar, y desde la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, materializamos hoy uno de los primeros pasos del compromiso de este Gobierno, el de la Junta de Extremadura, en esta legislatura, con el impulso del vehículo eléctrico. Hace unos meses presentaba la consejera del ramo la estrategia del vehículo eléctrico en la región, en una clara apuesta de este Gobierno por frenar el cambio climático, como ya también anunció por su parte el presidente de la Junta de Extremadura en el pasado debate del Estado de la región, que esta iba a ser una cuestión capital del Gobierno y, por tanto, tenemos que empezar a materializar las medidas que están contenidas en esta estrategia. Una estrategia que presentó la consejera del ramo, Olga García, pero que no ha sido solo escrita por la Junta de Extremadura, sino que hemos puesto en marcha esta estrategia y hemos escrito esta estrategia con todos los agentes que están implicados en la misma. Autorizamos hoy la convocatoria de subvenciones destinadas a actuaciones para el fomento de la movilidad eléctrica en Extremadura, con una financiación de 2.375.000 euros. 1.900.000 euros pertenecen al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al FEDER, y 450.000 euros son los que ponemos de Fondo CEA, Comunidad Autónoma, haciendo un esfuerzo importante en el presupuesto de la Junta de Extremadura para dar cumplimiento a lo que dice esta estrategia y para impulsar el arranque de verdad del vehículo eléctrico en nuestra región. Esta autorización de hoy, con ese presupuesto de 2.375.000 euros, de manera muy breve les diré que contempla 3 líneas de ayuda. La primera de ellas va destinada a financiar planes de movilidad, donde en los ayuntamientos, en las mancomunidades, adquisición de vehículos e infraestructuras de recarga. Esto afecta a los ayuntamientos y a las mancomunidades. La segunda línea de ayudas que contempla esto que autoriza hoy el Consejo de Gobierno tiene como objeto beneficiar a los mismos que la línea 1, ayuntamientos y mancomunidades, y se trata de, pero también incluye en la línea 2 a las personas físicas y a las empresas y autónomos, por ejemplo, los taxistas, que no están dentro de la línea 1, que solamente son instituciones públicas. Y, en tercer lugar, la tercera línea es una línea específica para subvencionar la puesta en marcha de infraestructuras de puntos de recarga. Estamos haciendo un esfuerzo importante por poner en marcha esto. Hoy estamos autorizando esta convocatoria. La convocatoria no se abre hasta que se publique en el Diario Oficial de Extremadura. Lo digo porque nuestros alcaldes estaban esperando, muchos de ellos, concienciados ya con todos estos asuntos también en los municipios extremeños, estas ayudas por parte del Gobierno regional. No se abre la convocatoria hasta que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, y para una mayor precisión respecto de la información de esto que aprueba hoy el Consejo de Gobierno y para que no se diluya entre otras cuestiones que hoy hemos aprobado, además de las que ustedes me pregunten, el jueves el director general del ramo dará una rueda de prensa monográfica para contar todos los detalles de esto que yo en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno les digo pues un poco más por encima y en términos más generales que el detalle específico. Pero sí que hoy queremos quedar claro la apuesta y nuestro compromiso con la estrategia regional del vehículo eléctrico en la región, el esfuerzo con fondos comunidades autónomas de esos 450.000 euros y también decirles que estas ayudas que regulamos hoy desde la comunidad autónoma son compatibles con las ayudas que tiene puestas en marcha el Estado y que verán la luz la semana que viene, donde vendrá también 1 millón, en este caso de transferencias del Estado, que aprobaremos en el Consejo de Gobierno de la semana que viene. Estas 2 ayudas, tanto las que son con fondos de aquí europeos y de comunidades autónomas, como las de transferencias del Estado, son compatibles, de tal manera que un ayuntamiento puede concurrir, porque estas son unas ayudas en concurrencia competitiva, para hacer un punto de recarga en su municipio con las ayudas de la Junta y al mismo tiempo podrá concurrir a las ayudas del Estado para comprar un coche, un vehículo eléctrico destinado, por ejemplo, a la Policía Municipal del municipio. Son 2 líneas de ayuda, la de la Junta de Extremadura, que tiene 3 categorías, la del Gobierno de España, ambas son compatibles y ambas quedarán mucho mejor explicado de lo que lo está haciendo en esta mañana la portavoz por parte del gestor responsable, que especificará pues todas las cuestiones que los ayuntamientos, las mancomunidades, también las personas físicas y las empresas, como puede ser por ejemplo los autónomos, los taxistas, estaban esperando de la puesta en marcha de esta estrategia, que es una estrategia que hablamos con el sector,
que consensuamos con el sector y en la que dimos participación también a las diputaciones y a la FEMPE, a los municipios de la región. Y a partir de este momento, pues empezamos, si queréis, con las preguntas que quieran realizarme. No, ahora. Sobre otro asunto, si me permite, no sé si ha pasado por el Consejo de Gobierno ese anuncio que hizo durante el fin de semana con la ministra, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, acerca de ese proyecto, otro proyecto de la mina de litio en la provincia de Cáceres. Sabemos pocos detalles, no sé si se pueden dar más sobre este asunto. En las próximas semanas, los propios promotores del proyecto darán a conocer a la opinión pública y a los medios de comunicación no ese, sino varios proyectos sobre los que están trabajando en nuestra región, que la Junta de Extremadura celebra, como no puede ser de otra manera. Todas las inversiones privadas y todas las actividades económicas que se generen en la región se traducen en una mayor oportunidad de puestos de trabajo, una mayor riqueza y un mejor vivir de los extremeños. No ha pasado por el Consejo de Gobierno, pero sí que al hilo de su pregunta, que me parece muy oportuna, sí que le diré, por darle también cierta normalidad a todos estos conflictos o no que pueden surgir respecto de actividades como esta que se inician en la región, que hay un ejercicio muy sencillo que podemos hacer cada día. Si uno ve el DOE de hoy o de ayer, ve distintas autorizaciones, distintos procedimientos que tienen que ver con los recursos mineros y todo conlleva un plazo, es decir, no hay un anuncio sobre el inicio de una actividad y se pone en la mesa del Consejo de Gobierno, sino que en el hoy de hoy vemos en distintos municipios distintas fases, porque hay un montón de recursos mineros en la región y, por tanto, va a haber, como está habiendo ya en este tiempo y va a seguir probablemente a lo largo de toda la legislatura, pues dándose a conocer nuevas iniciativas que la Junta de Extremadura lo que tiene que hacer en todas y cada una de ellas, sin distinción, es velar por el cumplimiento de las leyes. Y el cumplimiento de las leyes también está para aquellos empresarios que quieren iniciar una actividad minera o no y que quieren generar pues un proyecto que desde luego siempre va a tener la valoración positiva de este Gobierno respecto de la oportunidad para generar empleo y riqueza en la región. Es verdad que el presidente en una intervención pública avanzó que hay un nuevo proyecto en la provincia de Cáceres que va a traer muy buenas noticias, pero en este caso son sus promotores quienes deben dar a conocer, y entendemos que debe ser así, y esto ocurrirá muy probablemente en las próximas semanas, en el mes de noviembre, muy probablemente. Una vez que se cree el Consejo de la Convivencia y el Ocio, ¿cuáles van a ser los primeros retos que va a tener por delante? ¿Cuáles son las primeras acciones que tiene que tomar este Consejo? Celebro su pregunta porque al final a la gente estas cosas le suenan como a muchos órganos y organillos. Ahora se ha creado el Consejo de no sé qué, el Observatorio de no sé cuánto. El primer encargo que le vamos a hacer al nuevo Consejo de Convivencia y Ocio es articular el primer plan de prevención, que es lo que establece la ley. Dentro de las tareas que marca la ley que se aprobó en el Parlamento, hay que elaborar un plan que va a estar basado fundamentalmente en acciones de prevención que van destinadas a la población joven. Y ahí, en ese plan, que lo elaboraremos con la participación de todos los que forman parte de este Consejo, pues tendremos que ponernos las pilas, y así lo haré como responsable, en este caso, en materia de juventud, puesto que el Instituto de la Juventud forma parte, en este caso, de la Consejería de Igualdad y Portavocía, de dar cumplimiento a estas cuestiones, porque además esta ley, la Ley de Alcohol y Menores, que es como la hemos denominado coloquialmente, obliga a que anualmente mandemos un informe a la Asamblea de Extremadura sobre las acciones que hemos hecho para desarrollar y cumplir la ley. Por tanto, si esto se publica mañana o pasado en el DOE, tengo un plazo de un mes para constituirlo y ponerme a trabajar, y eso es lo que haremos. ¿Sí? Sí, buenos días. Buenos días. Simplemente, no sé si nos pueden valorar desde la Junta la encuesta del CIS que se ha publicado hoy sobre el resultado electoral. ¿Y por qué la del CIS y no otras muchas? Yo no soy muy amante, como portavoz y responsable de la comunicación del Gobierno, no soy muy amante, igual no le gusta a Tezano lo que voy a decir, pero yo lo digo. No soy muy amante de leer las encuestas, sé que es importante y me imagino que mi partido, el PSOE y otros partidos, pues están hoy analizándolo. Como estamos en sede institucional, pues parece que corresponde más a los responsables y dirigentes de los partidos políticos que concurrimos a las elecciones esa valoración. Desde la Junta de Extremadura, lo que sí
consideramos es que esta nueva cita electoral, cuanta más gente participe mejor, y el resultado que mayor estabilidad dé a este país mejor, porque aquí hay una gente que son los gobiernos autonómicos que han arrancado hace unos meses y que necesitan mucho del Gobierno de España. Y Extremadura necesita mucho del Gobierno de España, pero creo, respetando su pregunta, pues que bueno, ese tipo de valoraciones, si al final el PSOE va a estar en una horquilla de 130 o 150, pues son unas previsiones así muy positivas, que eso está muy bien, pues corresponde más a los dirigentes de los partidos políticos que en la región en esta mañana pues estarán. Sí, hola, buenas tardes. Buenos días. En este impulso del vehículo eléctrico hay 3 líneas de financiación. Seguramente lo habrá explicado y se me habrá pasado por encima. ¿Yo como particular o consumidor podría cogerme algún tipo de ayuda? Sí, la línea 2 también afecta a las personas físicas. La línea 1 hay instituciones, ayuntamientos, mancomunidades. En la línea 2 entran las personas físicas porque en la línea 2 entran también los empresarios y los autónomos. He puesto el ejemplo de los taxistas porque me parecía muy gráfico, ¿no? Y lo más importante también es la compatibilidad de las dos líneas. De tal manera, como decía antes, un ayuntamiento se puede acoger a poner una recarga o una infraestructura de recarga o una mancomunidad, y también mancomunidad X se acoge a la infraestructura de recarga y luego los municipios que forman parte de esa mancomunidad solicitan, es en concurrencia competitiva. Una vez que se publique en el DEO hay 2 meses de plazo para solicitar estas líneas de ayuda, estas subvenciones, y luego, como en toda concurrencia competitiva y como está mandado, pues se hace una mesa de valoración y se resuelve la convocatoria. De tal manera que no me atrevo a dar un tiempo estimado, pero a primeros de año, si la convocatoria son 2 meses, está abierta desde que se publica hasta final de año, pero en los próximos días, como ya le digo, explicaremos de manera muy pormenorizada porque hay un gran interés de los ayuntamientos por esta cuestión, cosa que es importante porque esto nos dice que nuestros regidores municipales pues están muy concienciados ya de todo lo que se puede hacer también desde los municipios con el tema del cambio climático, con este compromiso, con esta estrategia que es del conjunto de la región y no solo de la Junta de Extremadura. Bien, muchas gracias.